qué momento una persona es catalogada con un cuadro depresivo versus un bajón, ¿no? O una crisis particular. Me cuesta levantarme de la cama. No como, tengo alteraciones muy profundas en el sueño, no pude ir a trabajar hoy, no pude salir ni siquiera tampoco de la cama. Todos podemos pasar este tipo de circunstancias y hay formas de salir adelante. A mí me ha dado mucha pena asumirlo con mi familia, porque todo el mundo me dice, pues es que sí, tu generación es de débiles, se rompe por cualquier cosa. La depresión es una condición de salud, es una experiencia profundamente humana. No es un problema que se va a quitar de la noche a la mañana, es un problema tratable y que sí se puede superar con tiempo y trabajo. También es muy fácil caer en las manos equivocadas, en el consejo equivocado. Y reconocer que en algún momento, más o menos, pero yo también he pasado por esa situación como humana. A veces las mismas personas traen la exigencia de ya quiero salir pronto. Yo no debería de sentirme así, yo debería estar feliz, con ánimo, echar para adelante. Entonces tarda en reconocer esa necesidad de ayuda. Ya incluso está afectando otras relaciones de vida, ¿no? Con su hijo, con su pareja, cada vez está socializando menos. Una consulta puede hacer la diferencia. Es otra persona, ¿Y ¿eh? ves mejoría? O sea, que... Este episodio es presentado por La Montaña, la clínica de psicoterapia creada por Tere Díaz. Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Salud Mental para Simples Mortales. Este episodio hablaremos de un tema que desafortunadamente cada vez pues lo escuchamos más y se vuelve más popular, que es la depresión. El día de hoy tengo a dos grandes invitadas que son especialistas de la montaña. Estoy con Yasmín, que es psicoterapeuta sistémica posmoderna, y estoy con Bere Cruz, que es psicoterapeuta familiar, psicóloga terapeuta familiar sistémica y con formación en adicciones. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Y por la bienvenidas. invitación. Gracias, un placer. Pues me gustaría arrancar la primera pregunta como si nos pueden compartir a nivel clínico qué es la depresión, ¿no? Porque creo que existe mucha suposiciones, tabús, muchos mitos alrededor de la depresión y ustedes con la especialidad que tienen, pues, o sea, ¿cuál es la definición como tal, ¿no? ¿En qué momento una persona es catalogada con un síntoma, ¿no? Con un cuadro depresivo versus un bajón, ¿no? O una crisis particular? Bueno, de inicio me gustaría comentar que la depresión es un trastorno de ánimo. Sin embargo, sí hay varias cuestiones que se tienen que ir, digamos, comentando respecto a la depresión. En primer sentido, yo podría comentar desde mi experiencia clínica que cuando llega un paciente, generalmente ya viene diagnosticado, ¿no? Muchas veces autodiagnosticado, ¿sí? ¿Por qué sucede? Pues sucede porque o lo escuchó en internet o fue algo que se conversó con la familia. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, también es importante comentar que hay personas que tardan mucho tiempo en pedir apoyo. Entonces, generalmente ya no se inicia un tratamiento en tiempo oportuno, ¿no? Bueno, eso lo podría comentar. Sí, yo coincido totalmente con Eli, o sea, es uno de los, digamos, problemas más comunes en salud mental, pero tarda en llegar por cuenta propia. Y de hecho es algo que decíamos por ahí, hay también estudios como es increíble que es uno de los más comunes, pero es uno de los que tardan más en llegar. O sea, en cuestión de estadísticas está comprobado que son el tipo de casos que más tarda el paciente, el consultante en pedir ayuda. Sí, o como decía ella, a lo mejor porque la pareja está insistiendo, la familia dice, oye, vamos, algo no está bien, o a veces sí, si es muy, digamos, reflexivo, ya lo empieza a ver, a leer, pero
como que el paso a la acción cuesta, y de hecho algo que a mí me gustaría mucho plantear es que tarda mucho en quitarse el estigma de por qué debo de ir a la terapia, por qué debo de atenderme incluso con una valoración psiquiátrica. O sea, me hace mucho pensar en sensibilizar en que es importante quitarnos esos mitos, porque sí es algo que todavía tardan en llegar y además la complejidad de las situaciones, yo no debería de sentirme así, yo debería estar feliz, con ánimo, echar para adelante, entonces tarda en reconocer esa necesidad de ayuda y de entrarle, ¿no?, al proceso. ¿Cuáles dirías que son los mitos más comunes alrededor de la depresión? Mencionaste unos ahorita, pero podemos como ser incisivos en ellos, porque creo que es importante distinguirlos, socializarlos, percibirlos, ¿no? Uno de los más comunes es que no es un problema que se va a quitar de la noche a la mañana y que no es como suficiente echarle ganas. O sea, de hecho es algo El importante. chaleganismo No. es hasta No, tóxico, ¿no? Ajá. En un caso de depresión. Sí, y otro es que tiene que ver con que van asociado a que la persona es débil ante un problema o ante una situación. O sea, creo que la idea de debilidad o de fracaso pesa mucho en nuestra sociedad por muchas Las cosas alrededor. personas débiles son las que les toca, las que se deprimen. Ajá. Y ahora lo que vamos escuchando mucho en terapia es que los chicos, los jóvenes no quieren asumir este patrón porque dicen que hay muchas generaciones arriba que están diciendo es que nuestra generación es de débiles, es que nos rompemos por cualquier cosita. Entonces, ¿En qué edades o qué rango de generacional dirías que existe 20 eso? a 30, yo los Ok. vengo escuchando mucho en terapia que dicen, es que a mí me ha dado mucha pena asumirlo con mi familia, porque todo el mundo me dice, pues es que sí, tu generación es de débiles, se rompe por cualquier cosa. La generación de cristal, ¿no? Le Sí, llaman. hay un mito muy complejo, que es que los niños y adolescentes no pueden o no deberían de tener depresión. Entonces, cuando los llevan, no, debe ser otra cosa, está distraído, ¿no? Lo que también se dice. No, otra cosa, no es una depresión. Y cada vez hay más casos de niños y adolescentes que tienen estas problemáticas. Entonces, se le quita el peso a algo que hay que darle además, pues justamente un tiempo y un trabajo. Y lo otro es también, yo pondría al otro extremo, tampoco es, perdón que lo diga así, tampoco es lo peor del mundo. Es un problema tratable y que sí se puede superar con tiempo y trabajo. Algo fundamental del tema de la depresión es que se manifiesta de distintas maneras, ¿no? O sea, hay personas que llegan a la consulta y que de alguna forma ellos se sienten, pues en realidad en la imposibilidad, ¿no?, de hacer cualquier tipo de actividad. Y lo que comentábamos, de hecho, les costó mucho llegar y muchas veces es por el apoyo de la red social, ¿no?, la red de apoyo. Ajá. Pero están con estos síntomas que en realidad son una incapacidad hasta para sostener roles diarios, ¿no? Y les cuesta mucho hacer actividades básicas del día a día. Por otro lado... ¿Podrías nombrar esos síntomas, sí, así como 3 síntomas así sí, fundamentales? Me cuesta, ¿no?, levantarme de la cama, ¿no? No como. Tengo alteraciones muy profundas en el sueño. En realidad es toda esta parte de no pude ir a trabajar hoy, no pude salir ni siquiera tampoco de la cama, no me pude levantar, ¿no? Dejé o puse un pretexto porque ya, o sea, estuve muy mal, me puse muy mal y realmente no fue posible rendir con mis actividades, ¿no? Bueno, pero lo comentaba eso por un lado. Sí, por otro lado están también las personas, ¿no?, que al final sí pareciera que tienen esta parte, ¿no?, de poder llevar a cabo y mantener sus roles, ¿no? Digamos, nosotros hablamos por ahí de una depresión funcional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues es, sí hago mis actividades en la parte laboral, ¿no? Sí hago mis actividades o lo que me toca, ¿no?, como en el rol de la familia. Sin embargo,
están en su interior realmente sufriendo. Al hacer las actividades que les corresponde dentro del rol que tienen. Es así, ¿no? Entonces sí hay estas diferencias, ¿no? ¿Y sufriendo en qué sentido? ¿Hay un malestar, una ansiedad? ¿Hay, Bueno, ¿cómo claro, se sí, ve o cómo se sí. siente ese sufrimiento? En algunas, digamos, nosotros indicadores Indicadores. que vemos en una persona cuando llega al servicio, ¿no? De un proceso terapéutico, ellos comentan esta parte de un vacío existencial, ¿no? De no tener motivación en la vida. Y también está esta parte en donde el cuerpo habla, ¿eh? O sea, no solo es tampoco el estado de No ánimo. es pura emoción, ¿no? También se somatiza en el cuerpo. Se termina somatizando, ¿no? ¿En qué sentido es, a ver, tengo un cansancio extremo, ajá, tengo migraña, ajá, problemas de digestivos, gastritis, colitis. De hecho, hay también personas que comienzan a darse cuenta de esta situación que están viviendo porque llegan primero con el médico general, ¿no? Por síntomas físicos. Sí. Totalmente, síntomas físicos, pero son recurrentes, le hacen de todo y a veces dicen, no se quita, persiste, ¿qué hago? Ajá, entonces llega un momento en donde también, ¿no? La parte de los médicos dicen, bueno, comienzan a mirar que detrás de esto ya hay un cuadro de depresión, ¿no? Entonces, bueno, también esa es otra particularidad de esto. Uh-huh. ¿Cómo describirían la diferencia entre estar triste y estar deprimido? ¿No? Porque creo que ahí hay un mito importante y Sí. creo que, o sea, y creo que muchas de las personas que han pasado por un cuadro depresivo, creo que durante mucho tiempo la conversación inicial es, ¿no? Estoy triste, ¿no? Estoy bajoneado. ¿Por qué? Porque en el trabajo no me dieron tal, o porque en mi relación tal, o porque mis amigos tal. O sea, como que creo que es mucho más fácil encontrarle una explicación racional al por qué estoy triste versus ya, pues, empezar a abrirte a la posibilidad de que ya hay una depresión, ¿no? Sí. Sí, creo que ahí hay una pregunta muy útil, porque creo que sí es parte de las dudas muy comunes en terapia. La tristeza es una emoción común, natural, yo diría esperable ante un suceso, por ejemplo, un divorcio, una muerte o entre otras circunstancias. Y la depresión ya es digamos, le llaman técnicamente un episodio que va de 2 semanas a más. Entonces, ¿2 semanas? O a sea, más, todos los ese es el días. primer cuadro de Sí. medición. Sí, todos los días, la mayor parte del día me siento con estas características que ahorita decía, a ver, ¿no? Todas estas, ¿no? Incluso ahí hay otra situación igual, que no se pierde la funcionalidad en la tristeza. En la tristeza es como, voy medio bajoneado, tristón, pero puedo ir al trabajo. Y aquí como nos ponía el ejemplo, ver, o sea, ya no me pude parar, o sea, me Sí, costó hay una incapacidad, ¿no? 1 y la mitad, diríamos, ¿no? O sea, muchísimo, porque además es una cuestión donde va afectando lo que es las áreas de la vida. O sea, por ejemplo, puede ser una persona, tengo en mente una persona, pues, digamos, muy funcional, muy aplicada, es una mujer que es madre de familia, no tiene una red de apoyo grande, se dedica y le ha encantado su trabajo y en últimas fechas a mí me dice, me ha costado muchísimo levantarme. Y amanezco con unos dolores en el cuerpo tan impresionantes, que es justo también lo que hablábamos, un dolor, una pesadez para levantarse. Dice, cada día me cuesta más, ¿no? Entonces, pues sí, las alertas se encienden, hay que echarle ojo a todo esto, ya fue con la ginecóloga, la revisaron y efectivamente descartando también esta parte hormonal, dijo, por aquí no va. Entonces ya le había dicho que ya estábamos en terapia y eso ayudó. Y sí, ya también por las problemáticas que traíamos abordando, sabía que podía derivar en una depresión. Entonces aquí hay una diferencia muy marcada. Ella, aunque digamos que sí funciona,
cada vez se siente más pesado el funcionar o incluso ya está afectando el trabajo, ya no está rindiendo igual, ya incluso está afectando otras relaciones de vida, ¿no? Con su hijo, con su pareja, cada vez está socializando menos, está desatendiendo, o sea, me dijo, como que estoy tan desconcentrada que no me di cuenta literalmente que dejó abierta una ventana importante de su casa. Entonces empieza también a ser un síntoma marcado, una desconcentración, una pérdida de memoria, no en el sentido pues tan neurológico, sino que no estamos poniendo toda la atención. Entonces todo lo que vivimos como que se olvida en poco tiempo también, ¿no? Y la parte que ella me decía yo era de ir al gimnasio todos los días. Hoy me cuesta muchísimo. Entonces eso también ha impactado en su cuidado personal y entre menos actividad, pues más decaimiento o sea, justamente más se va, ¿no? Hacia este cuadro depresivo. Entonces la tristeza es temporal, la tristeza tiene una causa, digamos, clara, dura justamente poquito y además diríamos que esta es algo que todavía nos da marcha para arriba. Todavía como que decimos, bueno, a lo mejor esto no me está yendo tan bien, pero voy a echarle ganas al otro. Y aquí va afectando otras áreas en la depresión. Entonces, ahí hay una parte importante que igual vamos cayendo en una sensación de desesperanza, de esto no va funcionando, algún día voy a salir de aquí, y se va complejizando, ¿no? Pues hay que estar en alerta de que no vayamos desarrollando ya ideas de muerte o algo más, ¿no? Ideas suicidas. Sí, también. ¿Está relacionado los suicidios con la depresión? O sea, si hay un vínculo directo. Sí, totalmente. Y de hecho, algo que frecuentemente se ve en el tema de la depresión es que viene relacionada también con otras condiciones, ¿no? Desde mi experiencia es que bueno, si solo hay una depresión, pero generalmente no sucede así. Es multifactorial. No. Digamos que en ocasiones viene acompañada de otra cuestión. Ejemplo, puede ser consumo de sustancias, puede ser la depresión acompañada ya con un cuadro también de ansiedad muy grande y en ocasiones hasta puede ser un trastorno. Estoy hablando, por ejemplo, el tema de trastorno bipolar, por ejemplo, en su fase depresiva. Entonces, no solo en ocasiones es así, pura, ¿no? ¿Los trastornos ya tienen que ver con un tema neurológico o no necesariamente? Depende, ¿no? Depende, pues cada caso. Muchas veces ya vienen, sí, diagnosticados o sabiendo, por ejemplo, en este caso, la red de apoyo, a veces la familia es la que inicia, ¿no? Este primer contacto de tengo un familiar, ¿no? Que presenta estas características y por ellos nos enteramos, por ejemplo, que ya está en consumo, ¿no? A veces ya es un padecimiento neuronal que ya es muy deteriorado, ¿no? A veces no, a veces es que simplemente tal vez tiene una cuestión problemática de consumo, por ejemplo, de alcohol. Entonces, pues depende cada situación. De ahí yo creo que está la importancia de que se dé un abordaje profesional, ¿no? Porque creo que eso es lo que nos permite hacer esta diferenciación de distintos casos y también darle ese tratamiento específico e integral para cada persona. Es un corte a la medida, no puede hablarse así de depresión y todo es lo mismo, no. ¿A qué te refieres con un abordaje profesional? Sí, imaginemos que es una persona, como decía Jazz, que puede estar comenzando y nos hace así, ¿no? No sé, una luz roja de una persona puede estar acercándose o está presentando los primeros síntomas de depresión y es una luz roja, ¿no? Así como que está parpadeando de alerta, ¿no? Nosotros como terapeutas. Pero ya también hay personas que vienen en momentos avanzados de depresión, ¿no? O, como lo comentaba, está también relacionado con otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, depende de eso, ¿no? Depende de cada caso,
particular es cómo nosotros vamos dándole las herramientas a ese nivel. En ocasiones es necesario, por ejemplo, trabajar de la mano con un profesional de la psiquiatría, ¿no? Cuando hablaba de tratamiento integral es eso, ¿no? Hay veces que se necesitan también algún acompañamiento de actividades de día, ¿no? Dependiendo el caso, en realidad. Me gustaría que ahorita le entremos al tema de la psiquiatría, porque creo que hay un tabú gigante grande. y como Sí, este dicho sí. muy famoso de no, yo con medicinas, ¿por qué? Y casi que primero recurren a, no sé, psilocibina, hongos alucinógenos, viajes de ayahuasca antes de ir con un psiquiatra, cuando, digo, nada en contra de esas otras medicinas ancestrales, ritualísticas, espirituales, pero pues, tenemos más de 100 años de investigación psiquiátrica, ¿por qué no utilizarla, no? Pero antes de entrar a ese tema, me gustaría hacerte la pregunta, ¿cómo sería un abordaje no profesional? Sí. ¿Cómo se vería un abordaje no profesional de un cuadro o de una persona que llega con un cuadro depresivo? ¿Te refieres a que no o sea, no acude profesionalmente No, o cómo? o sea, la pregunta surge de, pues, o sea, porque tú dices, un abordaje, o sea, se requiere un abordaje profesional. Claro. ¿Cómo sería un abordaje no profesional? Que creo que ocurre en la vida cotidiana de mucha gente, ¿no? Si quieres empezamos contigo, Virginia, y ahorita Ahorita a mí me surgió una idea así básica que es como no estar alerta a estos síntomas, o sea, que vienen a consulta, por ejemplo, la paciente que les comento por una situación de infidelidad, ¿no? Y entonces vamos conociendo la situación, se aborda un poquito hasta historia de vida y que ya presenta estos síntomas de depresión y que lo dejemos pasar así como si nada, ¿no? O que incluso le digamos algo así como, mañana te despiertas y todo va a estar bien. O sea, también nosotros minimizar este problema, ¿no? O incluso no saber qué hacer para más adelante. Uno de estas partes es justamente estar en la alerta de si empieza a afectar, cuánto tiempo lo llevamos, todo esto, y hacer una exploración de qué piensa, por ejemplo, de ir a un psiquiatra. A veces hay que acompañar a los consultantes, pacientes hasta, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas del medicamento? ¿Cómo estamos en este tema? Si no hay tanta, digamos, disposición, pues ayudarle a trabajar la idea de, oye, todos necesitamos de, así como la típica idea de nos duele la pancita, vamos, ¿no? O sea, no te vas a quedar 30 días con ese malestar, sería algo de alerta, ¿no? Entonces, como ponerle en la proporción de hay personas que nos pueden ayudar. Eso podría ser, que también no profesional sería como, y lo sé y lo puedo decir aquí también, psicólogos que le entran al medicamento o psicoterapeutas, eso no es profesional. no son psiquiatras. Que no son psiquiatras, o sea, los psiquiatras tienen su formación médica y después hicieron la especialidad en psiquiatría. Entonces, yo sí, o sea, qué bueno que entremos como en un tema de simples mortales, porque eso lo debería de saber el público en general, ¿no? O sea, es un psicólogo que no tiene una cédula médica de psiquiatra, no puede recetar medicamentos. Y mucho menos tu tía, que a lo mejor y tiene mucha experiencia, pero no es psiquiatra. O tu amiga. Dieron tal medicamento, tómate esta misma. Exacto, es la clásica, ¿no? Que tu amigo tuvo ciertos síntomas similares y entonces va y te receta la misma pastilla. No. Entonces, no profesional sería también como mandarlo con alguien que no es, en este caso, pues justamente del área que lo va a tratar, ¿no? A lo mejor te decíamos una cuestión que ni siquiera le toque tipo, o sea, pensaba como en estos rituales o cositas que no estamos en contra, pero que de inicio, y si ya los vemos, como decías, muy, muy bajoneados, no nos va a ayudar. Eso es importante ir con lo que... De estos psicodélicos y experiencias espirituales que digo, se han vuelto muy popular también. Y digo, yo recalco que yo no estoy en contra de ellos, sin embargo hay que saber en qué momento, en qué contexto y en qué momento emocional y psicológico lo haces y lo tomas, ¿no? Sí. O lugares donde alguna vez supe una experiencia donde eran como rituales donde los tenían días y días sin dormir. Entonces eso implicó que la persona entrara en un cuadro psicótico. Sí. Entonces
es muy complejo, por eso también es súper importante como llegar a que conozcan estas dificultades para que no le entren a cualquier cosa cuando estamos en ese momento y que también como familiares pues Claro. no indiquemos cosas que... Porque además ante esos momentos de crisis y de incertidumbre y de que ya sientes que ya no ves la luz, también es muy fácil caer híjole, en las manos equivocadas, en el consejo equivocado, en charlatanes y mucho más que se agrava, ¿no? O sea, por ahí sería una manera no profesional de hacerlo. ¿Algo que quieras agregar? Sí, también aunando a esto, desde mi mirada, también algo no profesional es que pudiera venir un paciente y que tú no tengas como, digamos, esa parte de poder saber acerca de sus distintos tratamientos, porque a veces ya vienen, ¿no? Con distintas experiencias previas, ¿no? ¿Y por qué lo comento que es no profesional? Porque por ahí se están medicando de un tratamiento, ¿no? Ya. Que tuvieron hace 5 años y como les funcionó, entonces no dejaron de tomarse esa medicación ya hasta psiquiátrica, etcétera, y pues uno pudiese continuar, ¿no? De aquí hacia adelante y la realidad es que no. Ya. ¿No? O sea, como terapeuta es importante saber el antecedente Claro, por supuesto. completo de tu consultante. También creo que para mí sería no profesional un ejemplo, ¿no? Cuando trabajamos con adolescentes, ahí específicamente muchas veces se requiere también un abordaje con la familia, ¿sí? Entonces, desde mi mirada también es no profesional, porque al final es ni en muchas ocasiones, depende de la situación, no puedo hacer ni tanto con el adolescente, ajá, y entonces pues no, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Entonces necesitamos en esos casos hablar con caridad con la familia, ¿no? Invitarlos, ¿no? En algún momento hasta ha pasado, ¿no? Desde mi experiencia, por ejemplo, con adolescentes que tienen alguna depresión, se incorpora a la familia también en algunas sesiones, ¿no? Entonces se hacen familias, pues, vinculares, en donde ya se sabe, si es también algo que le detona, ¿no? Un problema familiar, porque este tema es muy complejo, ¿no? Entonces se empieza a abordar ya realmente desde ahí, ¿no? Y creo yo que eso es lo que va generando también movimientos, pues, hacia un bienestar. Uh-huh. Antes de continuar con el episodio, si llegaste hasta esta parte es porque te interesa el tema que estamos conversando y es probable que tengas el deseo de iniciar un proceso de terapia. Y esta es una invitación para que nos contactes. Tenemos un equipo especializado para canalizarte de manera personalizada con el terapeuta indicado para tu motivo de consulta. Continuamos con el episodio. Pienso digo, el ejemplo del adolescente creo que es muy claro, pero creo que a nivel sistémico, pues cuando tienes un familiar dentro de tu círculo familiar, en tu sistema familiar, pues también es importante activar a toda la red, ¿no? O sea, ahí ¿cómo ven ese rol de la familia alrededor de un caso, de una persona que tenga un caso de este tipo? A mí me parece indispensable porque la familia puede ser eso que necesitamos para que lo sostenga, pero que también es el que principalmente puede acompañar en el día a día, ¿no? Y puede ser que sea una persona o esperaríamos, bueno, que ese rol de acompañamiento lo pudieran tener más. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México se escucha muchas personas que emigran, ¿no? Y entonces están aquí con la pareja o a veces está el roomie, a veces está de alguna forma con muy poca red. Entonces tenemos que ampliar la mirada, no nada más a la familia. Oye, a lo mejor sí son los roomies, tienes el novio, a lo mejor un poquito más estable. Pero a veces nos ha tocado hasta decir, oye, la amiga de la universidad o la amiga del trabajo, o sea, esa mirada también de cómo vamos tejiendo lacitos que la sostengan a la persona y para que también la persona se sepa pues que hay personas interesadas en que puedan salir adelante, ¿no? O sea, lo hablo porque en la Ciudad de México hay mucha gente que viene acá, emigra. Sí, que están más solas. Ajá, pero también, bueno, afortunadamente, por ejemplo, en la montaña atendemos en diferentes lugares, ¿no? Entonces, igual pasa que son familias súper consolidadas y que esto es
la primera vez que abordan una situación así, que literalmente a lo mejor dicen, nunca habíamos tenido una situación así, ¿cómo le hacemos, no? Entonces sí, a veces la familia es quien solicita la atención, es que mi familiar está pasando por esto, y es muy útil, o sea, realmente tomamos ese buen, digamos, inicio, y sirve para también pedirles el apoyo en algún momento, porque es muy importante también saber cómo hacerlo. Algo que también se relacionaba con los mitos es no presionarlos, no exigirles que esto se acabe pronto, no echarle ganitas así a diario, mira, todo va a estar bien. O sea, esos comentarios, claro, tienen la mejor de las intenciones, pero para quien está metido en ese problema es como, pues sí, o sea, Hombre, es hasta sé, echarle tierra, ¿no? Es hasta echarle más sé que tierra. no me siento bien, pero no lo puedo hacer diferente, o no me cae como ese peso de todo lo que me dicen que tengo, ¿no? O sea, muchas veces dicen, miren qué bonita vida tienes, estás llena de salud, no deberías de preocuparte por estos problemas. O a los adolescentes les dicen mucho, pero es que mira, otros problemas de grandes, esto es lo que debería de, en algún momento, pues afectarle a alguien, pero tú como tienes esos problemas, ¿tú qué, no? Y entonces se minimiza más bien eso que vive las personas, y esa es la forma importante en lo que hay que cuidar, que la familia acompañe, sostenga. De hecho, yo traía en la mente algo importantísimo, le comentaba aquí a Bere que justo hacía Doc, en la mañana atendía un caso de un consultante que su novia está pasando por una situación, muy probablemente ya es una depresión, y me decía, ¿cómo la acompaño, no? Y aquí había un reto importante, me decía, yo no sé tolerar la tristeza. O sea, yo de mi vida personal directa Que me es un reto cuesta que se le mucho. presenta a él como acompañante, Ajá, ¿no? O sea, ajá, sí, él siendo novio, pareja exacto, de la mujer que está sí, deprimida, ajá. Dice, y no sé, o sea, ¿cómo, yo mismo, ¿no? cómo me relaciono con alguien que Ujú. está deprimido? Sí, y ya, o sea, él me ha dicho, en otra experiencia lo trabajó como su propia tristeza, pero dice, a mí directamente ahorita quisiera saber cómo la acompaño, porque a mí la tristeza me es difícil verla, sé que ella pues no es solamente esta versión, pero en este momento es lo que estoy viendo y me cuesta, ¿no? ¿Y cómo es Y la duele mucho. cómo es la mejor forma de acompañar a un a alguien que tiene un cuadro depresivo? Porque creo que, digo, hasta ahora hemos hablado mucho de quien padece o quien está sufriendo la depresión, pero ¿qué hay de las personas cercanas, ¿no? Ahí también hay pues un dolor fuerte, ¿no? Y una experiencia y un reto y una crisis importante, ¿no? ¿Qué le dirían a alguien que tiene a una persona cercana pasando por un cuadro de depresión? Yo creo que son dos cosas paralelas, yo le diría, ¿no? Una es el cuidado, ¿no? Del acompañante, ¿no? En este caso, no dejarse de ver, ¿no? Pero por otro lado, en la otra parte, ¿no? No, no dejarse de ver Sí, no dejarse de ver a uno mismo a uno como mismo, acompañante, claro, o sea, ¿no? cuidarse uno mismo. Cuidarse a uno mismo, ¿no? O sea, no puedo, acompañar al otro si me descuido yo, ¿no? Si me dejo yo por esta idea de quiero sacar al otro y Quiero salvarlo. claro, Sí, ya que ¿no? tu propósito sea salvar al otro. Es así, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿no? La otra, sí creo que hay muchas cosas que en una situación aquí podemos aprender también como personas que acompañamos. Una de ellas, por ejemplo, es una escucha activa, ¿no? Y cuando me refiero a una escucha activa es no interrumpir, dar ese espacio a la otra persona cuando quiere expresar, ¿no? Y no sacar consejos rápidos, ¿no? Ese, ¿no? Como ese impulso que a veces, ¿no? Sí, rápidamente Sí, quieres creo, buscar la... quiero que salga y entonces, sí, no, ¿no? O sea, escuchar eso. Validar las emociones de la persona. Es muy importante el poder, no sé, expresarle sintiendo, ¿no? Que sea muy genuino, ¿no? Real, esta parte mira, sé que lo estás pasando difícil, pero estoy contigo, ¿no? O incluso el decir, realmente, te escucho y no tengo idea de qué es estar así, porque también se vale, ¿no? Pero estoy para ti, ¿no? Estoy aquí.
¿no? Entonces, esa podría ser también otra forma real, ¿no? De acompañar a la otra persona. Yo creo que también estarlo acompañando en actividades muy cotidianas. Ajá. Cuando hablo de algo del día a día, pues puede ser... Ir a hacer ejercicio Sí, claro, juntos, vamos a caminar, ir a desayunar, vamos platicar. sí, totalmente, ¿no? O Un acompañamiento depende cotidiano. también del caso, porque a veces también es, sí te ayudo, ¿no? Te apoyo con esos pendientes pequeños que tienes, ¿no? Y que puede ser como el impulso, la palanca, ajá, de sí, estoy contigo, hagamos esto, ¿no? Entonces, en realidad es estar presente, ¿no? Claro. Estar ahí. Yo creo que también está esa posibilidad de invitar, acompañar a buscar un apoyo profesional, ¿no? Desde te saco una primer cita. A veces ha sido necesario te acompaño y estoy presente en la primera sesión. Estoy ya afuera, sí, ¿no? claro. Si me pides pasar, sí, entrar claro, es un problema. Porque pues uno se siente, ¿no? En ese acompañamiento con el otro, ¿no? Yo creo que esas son algunas formas que en realidad están ahí, ¿no? Y que se pueden aprenderlo. Lo digo, ¿no? O sea, porque a veces tendemos, ¿no? A querer salvar, a querer jalar, ajá, y bueno. Sí, no necesariamente el que tu misión se convierta a salvar al otro es lo mejor para la otra persona y para ti, obviamente, claro. ¿No? Oigan, y entrándole a la parte de como poder platicar una historia que ustedes hayan vivido con algún consultante que sea de valor, ¿no? Digo, normal, a veces pasa que las historias más fuertes luego también son las que pues más lecciones traen y o sea, como pensando en la gente o que ya está viviendo una depresión o que está empezando a tener ciertos síntomas o para alguien que está acompañando, en relación a su experiencia clínica con consultantes, ¿nos podrían compartir algún caso así en términos generales como de cómo llegó, cómo se dio cuenta y un poco los insights o los aprendizajes que fue generando a lo largo del proceso para, pues como para, ahora sí que brincar ese episodio de crisis, ¿no? Tuve a una mujer adulta, joven, ¿no? Yo creo que estaba alrededor de unos 35 años. Y realmente tenía estos síntomas, ¿no? O esta forma de depresión en donde era muy con una incapacidad, ¿no? Entonces, la primera vez fue y apostó por una primera sesión, ajá, sin esperanza, ¿no? Es así, ¿no? O sea, totalmente rota y sin esperanza. Y creo yo que en estos casos particulares es de gran aprendizaje también para uno como profesional y como humano, ¿no? En esta parte en donde, ¿qué es lo que comencé a hacer con ella? Acompañarla, de qué manera, no pretender, ¿sí? No exigencias, fuera exigencias, íbamos por metas muy pequeñitas. Micropasos. Muy pequeñitas pero alcanzables. Había días que no salía de cama, ¿no? O sea, de no levantarse de la cama. ¿No? Entonces, ¿qué era esa meta? ¿No? Era, voy a abrir las cortinas. Esa era la meta. Era así, ¿no? Algo también que es que se trabaja mucho, que a mí me gusta mucho abordarlo, en general con todos, pero bueno, estamos hablando de estos casos, es el tema de la excepción. Ajá. Es decir, una persona aún que tiene depresión de esta manera, no es que esté 24/7 así, o por lo menos, invito a que eso se perciba en su vida cotidiana, ¿no? Y es acompañarlo a en qué momento, ¿no? De todo el día, ¿no? Del martes, por ejemplo, sentiste algo distinto, ¿no? Que son esos momentos de excepción, o sea, que no todo el tiempo me siento gris, bajoneado, deprimido, sin ganas, o sea, sí hay momentos de excepción que pueden
comenzarse a mirar, ¿no? Y a mí se me hace eso muy importante, ¿no? No tengo, no hubo, ¿no? Y entonces ahí es acompañarla a que los pueda descubrir. De entrada eso, ¿no? O sea, el poder mirar, mira, o de plano decir, bueno, no te sentiste bien, pero no te sentiste tan mal, ¿no? Entonces, bueno, tal cosa, ¿no? Entonces uno comienza de esa manera, ¿no? A darle recursos. Y esa primer consulta que llegó sin esperanza, ¿ocurrió algo en esa primer consulta por lo cual continuó con un proceso? Sí, totalmente. ¿Qué ocurrió? Y no es la única persona, pero a veces ellos llegan a decir, no me sueltes. Esta persona específica decía, a ver, yo tiendo a irme, ¿no? O sea, yo he pasado por miles de tratamientos y en algún momento me voy a chispar, y entonces tú llámame, tú escríbeme porque yo ya no lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, sí, estuvimos en sesión, ¿no? Y fue un tratamiento, pues, un proceso duradero, digamos. ¿Y dirías que en esa primera sesión, o sea, ocurrió algo que a ella le diera más luz, o algún, o sea, como algún aprendizaje o alguna venda así que haya sido de alto valor, o más bien fue también quiero suponer que a lo largo del proceso fue construyendo aprendizajes? Sin embargo, me llama la atención el caso porque, y por eso ahí pongo o sea, por eso señalo eso, porque dijiste que era una primera sesión y iba sin esperanzas. Sí, claro. Y entonces, ¿qué ocurrió en esa primera sesión por lo cual continuó? Y ahí abres un tema muy importante que tiene que ver, de entrada, con lo que nosotros también somos terapeutas, pero también humanos, ¿no? Entonces está esta parte tan fuerte de sentirnos identificados también con la gente que está del otro lado, ¿no? Que está en la parte como paciente, como usuario, ¿no? Y en este sentido es también poder comprender, y validar, y reconocer que en algún momento, más o menos, pero yo también he pasado por esa situación como humana, porque al final no es que estemos ajenos a todo esto, ¿sí? Entonces creo que es ahí en donde se da esa parte de podemos juntas, ¿no? O sea, vamos a acompañarnos en esto, Es el vínculo terapéutico, se le llama, ¿no? O como tiene un nombre clínico. Sí, es así. Y que al final, ¿no? El vínculo terapéutico, pues, es teórico, ¿no? Pero que en la parte ya vivencial, yo lo siento también. Ocurre. Es una experiencia, no es un concepto. Es una experiencia. Y creo yo que eso fue, ¿no? Lo que permitió a ella, darse la oportunidad de decir, pues vamos probando, ¿no? Vamos a quedarnos. ¿Y hay desenlace o sigues en proceso? Sí, sigo en proceso actualmente. Sí, sí. Es ¿Y otra persona, ves mejoría? O sea, ¿qué diferencias ves? Claro, ¿O por supuesto. Sí, es otra mujer la de hoy, y muchas veces... Pero otra mujer, ¿en qué sentido? Ya se sale de la cama, ¿no? O sea, ya tiene una vida más activa. Sí. O sea, ¿cómo se ve el proceso reflejado en su vida? Sí, cotidiana? Sonríe. Le preguntas por momentos o cómo le fue en la semana y te puede enumerar perfectamente qué es lo que vivió positivo. Es una mujer funcional. En realidad hay también temas que se mezclan aquí, ¿no? Y que en este caso muchas veces hablamos de la familia como red de apoyo, pero a veces no siempre lo son, ¿sí? Y ese también es un gran tema. En el caso de ella, su familia no era una red de apoyo. Y creo que ahí nos fuimos por otro tipo de tratamiento, en donde ella aprendió a poner límites, en donde ella dijo, sí, los amo, los tengo en mi corazón, pero yo decido de qué manera me relaciono con cada una de las personas a mi alrededor, incluyendo a mi familia de origen, ¿no? Temas muy fuertes, en realidad, sí, muy fuertes. Pero sí, hoy por hoy se vive, creo yo, de otra manera. Yasmín, cuéntanos tú algún caso que consideres de valor para la gente que nos esté escuchando. Justo creo que voy a entrar por una idea bien importante del trabajo multidisciplinario. Este es un caso que tuve la fortuna de llevar con Bere.
O sea, hubo una intervención ahí con ella bien importante. Es el caso de una mamá con 2 hijos que justo busca, por ahí me buscó en el perfil así de la montaña, una terapeuta que fuera mamá. O sea, creo que desde ahí esta idea del vínculo era como importante O para sea, ella ella. quería que su terapeuta fuera mamá. Ajá. Ya. Y pues ella venía de una separación bien importante, dolorosa, compleja por una situación de violencia, pero lo que ella me fue reportando, justo si ya tenía la idea de esto, me voy en picada, o sea, voy en picada, voy en picada, voy en picada, y lo difícil de su situación era el cuidado de sus 2 hijos, ¿no? O sea, es como yo, además de que se me reduce la red de apoyo porque ya no está la pareja, yo entro al quite con esta maternidad de 2 y son niños pequeñitos, ¿no? Que no es lo mismo, claro, a otras edades, ¿no? Entonces, de Y mucha cuando todavía hay presencia. mucha dependencia de los Sí, niños. de mucha presencia, uno lo estaba lactando, entonces había mucha importancia de que pues ella se sintiera un poco más fuerte. Entonces, dentro de lo que fue hablándose, era importante pues sí, también trabajar la importancia de validar justamente la dificultad y el cansancio. O sea, creo que en muchos casos, sobre todo en mujeres que son mamás primerizas o de los primeros años, viene esta sensación de estoy cansada porque es un montón de cosas por hacer, porque el bebé se despertó bien, no sé, frecuente a lo largo de la noche, o ya empiezo a tener yo una desesperanza también, no lo sé ¿Y hacer eso esa bien, es ¿no? la depresión postparto? Es, O no necesariamente? Ella no desarrolló depresión postparto porque estaba un poquito más como por ahí su niño de 3 años ya no estaba Ok. tan en el cuadro, pero sí traía mucha baja de ánimo por toda la circunstancia. Pero justamente si hubiera sido en un periodo antes, ¿no? Claro que hubiera sido pues ahí una alarma de muy probablemente iba a desarrollar una depresión postparto. De hecho, ahí haciendo el paréntesis, justamente ese es un punto a evaluar con una depresión postparto. Es un cansancio real, es una situación de no he dormido y estoy hiperdemandada de todo lo nuevo que se tiene que hacer. Y o además me está bajando el ánimo al 100, no me siento capaz de cuidar a mi hijo, me la estoy pasando re mal con la maternidad, ¿no? Esto no era nada de lo que yo hubiera pensado, aunque quería hacerlo lo mejor posible, ¿no? En el caso de lo que veníamos ahorita platicando, ella justamente una de las situaciones por las cuales yo también solicito el apoyo, ¿no? Esa es la riqueza que también tenemos en la montaña, que había ya especialistas donde podemos como ayudarnos. Uno de los pues digamos decisiones y complejidades de este tema de la depresión es que empiezan a apoyarse en este caso del uso de sustancias, ¿no? Entonces era difícil este tema también porque era como ella digamos que lo estaba usando y lo que implicaba pues también no bajarla más en el estado de ánimo por A la través de un misma. consumo de Exacto, una sustancia sí, adictiva. exacto, ¿no? Entonces, esta es una situación compleja, ¿no? Porque al final sabíamos que también necesitamos el apoyo de un especialista en adicciones, ¿no? Entonces, por eso también acudimos aquí con Bere, ¿no? ¿Y cómo fue que ella empezó a lograr darle la vuelta a la situación? O sea, ¿recuerdas algún hecho en particular o como algún aprendizaje o alguna realización que ella tuvo como para poder... Sí, empezar a ver la capacidad que tenía para enfrentar los momentos más difíciles en lo cotidiano, ¿no? O sea, de tener todos los cuidados de sus hijos y decir, sí lo estoy pudiendo hacer, sin la ayuda de la sensación de evadir ese dolor tan grande y tan profundo por la separación, ¿no? Costó, llevó también un proceso, ¿no? Y también es una situación importante aquí a considerar. A veces cuando hay varios temas en conjunto, hay que darle tiempo al tiempo y al proceso. Y yo algo que me gusta mucho nombrar es, vamos a ir a tu ritmo y a tu necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque justo lo que se escucha de afuera es como, debemos de Apúrale estar ya, bien, y mejórate las rápido. mamás debemos de darlo todo en todos los momentos. Es nuestro deseo, claro, pero pues a veces hay situaciones que pesan y que hay que afrontar, ¿no? Entonces, A tu ritmo y a tu a tu necesidad es ritmo una y a frase tu necesidad, ¿no? Sí. muy linda y muy cierta, ¿no? En un Sí. proceso terapéutico. Sí, y bueno, efectivamente ha ido mostrando ella esa capacidad de decir, voy lidiando la gran tristeza
algo que creo que también por ahí quisiera considerar es que a veces las mismas personas traen la exigencia de ya quiero salir pronto. Y para ella era indispensable hacerlo porque quería estar al cuidado de sus hijos pues lo mejor posible, ¿no? Pero justo también eso en algún momento la atoraba a sí misma, ¿no? Porque no iba a ser tan rápido como ella lo hubiera querido, ¿no? Ya. ¿Y sigue en proceso ella? Sigue en proceso ya con seguimientos mucho más Ya, ya. espaciados, pero bueno, la primera parte suspendió todo el consumo, ¿no? Y Nelly también trabajó esa parte y pues vamos justamente también habilitando otras redes, ¿no? Que es también muy importante para las mamás y mejoró la relación que también tenía con este tema y la familia. Porque sí, también lo vemos, ¿no? La familia puede ser indispensable para el acompañamiento, pero había esa presión de tienes que estar bien para los hijos, no te puedes dejar caer. Claro, o sea, se entiende, ella luchaba con todo su corazón, pero no era tan fácil, ¿no? Oigan, y un último tema que no quiero que se me vaya es el acompañamiento psiquiátrico y de medicamentos psiquiátricos, ¿no? Porque creo que ahí también hay un tabú bien grande en relación a, híjole, pues es que yo debería de poder solo, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que recurrir a una medicina, una pastilla? Y digo, yo, sin ser un especialista, digo, he tenido procesos personales en donde he recurrido a tratamientos tomando medicinas, pero yo la forma en la que yo lo entiendo, desde mi experiencia y también en la teoría, o sea, sí puede llegar a haber un momento en donde ya hay un desequilibrio químico del cerebro. Entonces ya no es ir a terapia, hablar, hacer ejercicio, levantarte, porque ya orgánicamente hay un desequilibrio químico en donde, digo, a lo mejor no es imposible, pero pues es mucho más complicado salir de ese estado sin el apoyo de un medicamento. Y ojo, no es que estamos promoviendo que la gente vaya y se medique, pero sí creo que termina siendo, digo, yo hago mucho la analogía de, bueno, te rompes el pie, te pueden poner una férula y un yeso, y te pueden dar unas muletas para que 2 meses las muletas te ayuden a no estar apoyando el pie, o puedes aventártelo sin muletas. Y vemos cómo cambia la experiencia, ¿no? Y para mí las muletas terminan siendo ese apoyo psiquiátrico de medicinas que pues muchas veces hace la diferencia, ¿no? En general, yo podría decir que para la mayoría de los pacientes no es fácil, comenzar con una atención psiquiátrica. Yo creo que alrededor de todo esto está la parte también de desinformación, en donde lo primero que es como invitarlos y de una manera, creo yo, a corazón abierto y hablándoles genuinamente de qué se trata, ¿no? Y lo primero que dicen es no me quiero hacer adicto, ¿no? O sea, olvídate, yo con esta depresión y luego auméntale eso, ¿no? Entonces, a veces creo yo que también cuando hablo que es información, es porque una persona, a ver, va a un psiquiatra, a una evaluación psiquiátrica, yo como siempre les digo, a ver, vas a ir con un profesional seguro, ¿no? Certificado en su conocimiento y él va a determinar si realmente se requiere o no, ¿no? Eso es lo que yo los invito a hacer. No necesariamente de yo te digo que vayas y es porque te van a medicar, no, porque al final yo no sé si lo van a medicar o no, ¿sabes? Es esa invitación de entrada. Por otro lado, es esta parte en donde también creo yo que es importante saber la forma en que un psiquiatra, ¿no? Te prescribe un medicamento es otra vez, ¿no? Al corte y a la medida de cada persona. Entonces, te van a ir ajustando, todo eso se los comento, ¿no? Te van a ir ajustando el medicamento, si realmente sientes que dejas de ser funcional, van a cambiar la dosis hasta que llegue el momento en donde tú te estabilices. Aquí el punto, y que es preciso mencionar, y que yo se los comento es, va a ser más favorable, este acompañamiento que yo te puedo dar,
en el sentido en que tú estés más estable. Ajá. ¿Por qué? Te estoy hablando, por ejemplo, de casos, ejemplo, con trastorno bipolar, como lo decía, ¿no? Entonces, mientras estás, ¿no? En la parte, bien, me escuchas, no, pero después la pasaste muy mal, ¿no? Entonces, en este caso, desde mi mirada, la psicoterapia no tiene mucho sentido, ajá, porque todo el tiempo que te veo nos pasamos como en estabilizarte, ¿no? Entonces, es esta parte efectivamente de muletas, ¿no? Este ejemplo de puedes comenzar un rato con esas muletas en donde tú te vas a sentir mejor y entonces, ajá, la parte de tu pensamiento, de tu alma, de tu corazón se va a abrir, ajá, a escuchar y a trabajar de una manera más profunda y real, ¿no? Entonces, es esa mirada en donde pues los acompaño a observar de otra forma. Y por otro lado, también el poder decirles, cuando usas un medicamento, ojo, no lo vayas a botar así, ¿no? O como lo has hecho, ¿no? Sino que igual... también puede ser peligroso, Ay, ¿no? O sea, muy botar de un día a peligroso, otro porque así un llegan tratamiento muchas veces, psiquiátrico claro. también. Entonces, ¿qué va a hacer este psiquiatra? Igual, ahora quítale un cuartito, ahora quítale tanto, ¿no? Ahora... Y eso el psiquiatra es el que lo va Por prescribiendo, supuesto, ¿no? es así, No la ¿no? terapeuta, no la psicoterapeuta. No, Nada. no. Ahora, ¿qué hacemos? Muchas veces hay una comunicación entre el otro especialista y uno, ¿no? Con el psiquiatra y uno para ver cómo va, en qué momento se puede ir como, ajá, disminuyendo el medicamento. Y bueno, se trabaja también en conjunto, pues es un trabajo integral, interdisciplinario, ¿no? Y bueno, creo yo que esa es la manera más real que yo trato como de acompañarlos en poder escuchar, ¿no? Pues, La posibilidad, otras voces. de entrarle a un tratamiento de ese tipo. Sin miedo, sin tanto miedo, ¿no? Tú, Yasmín, ¿qué nos podrías Sí, decir al yo respecto? creo que igual trabajo la idea del prejuicio que todavía queda para los psiquiatras. No, es que Hay si ya mucho me tabú, estás mucho mandando a prejuicio. esto es porque de verdad me ves Ya estoy loco, ¿no? O sea, grave y ya, loco. si Y voy con un obviamente, psiquiatra es porque estoy sí, loco. y obviamente sí hay algo más de gravedad, por eso sí hay que cuidar y trabajar, pero no hay al nivel de locura. O sea, de hecho, todavía ese estigma nos pesa un montón, ¿no? En cuanto a llegar, dice, ya llegué contigo. O sea, no me mandes algo donde si se... Sí, el estigma de psiquiatra es igual a locura, ¿no? O sea, si voy al psiquiatra es porque ya estoy, ahora sí que del otro lado. Sí, ya me van a internar, ¿no? Esa es una parte, trabajar el prejuicio, trabajar, como bien dice aquí nuestra compañera Bere, la dosis, o sea, no es ni más ni menos, es a tu medida. Y de hecho algo bien bonito es que ellos además le dan la revisada, vamos a decir así, al tema hormonal, al tema literalmente de los riñones, porque al final pues van a ingresar uno, ¿no? Y el psiquiatra hace un escaneo checa. general antes Sí, de totalmente, recetar. ¿no? Y eso nos ayuda mucho incluso también a corroborar, a ver, si no había justamente, ¿no? Si es una mujer que está en periodo perimenopausia, pues cómo va. O si es una adolescente que también trae un tema a lo mejor que está cambiando hormonalmente, ¿qué está pasando allí, no? O sea, eso nos ayuda también a corroborar que no sea por allí, o si es por allí, pues atenden de una vez, ¿no? Y el mismo psiquiatra refiere con otra área a nivel médico, ¿no? Entonces nos ayuda mucho a también esa colaboración entre especialistas. Mira, ¿sabes qué? Yo también estoy empatando contigo en esto o también veo esto, entonces se nutre mucho la visión, ¿no? A veces lo decimos, es como 2 o 3 personas trabajando para ti y efectivamente es para que salgan. En algunos lugares escucho, es como el empujón, ¿no? O sea, ya vienes con la terapia, vamos bien, el empujón es para que también tú te sientas que las cosas empiezan a sentirse con más claridad y efectivamente, como decíamos, como hay síntomas de desconcentración, como a nivel cognitivo, efectivamente, no es que uno literalmente deje de reflexionar bien, pero se dificulta mucho, ¿no? A nivel incluso, vamos a decir, hasta personal, en algún momento que igual pasé un periodo depresivo por una situación de pérdida de un familiar, pasé igual, me cuesta un montón estudiar, ¿no? Algo que para mí era como, qué padre, qué bonito, ¿no? La carrera, me costaba mucho, entonces es importantísimo como esa sensación de qué me puede ayudar, ¿no? Cómo me genero más bienestar para esa posibilidad de echar para adelante, ¿no? Entonces se da ese amplio trabajo de a ver qué temores tienes también con el psiquiatra
y pues desmontar como los mitos que están por ahí. Uh-huh. Pues muy, muy, muy interesante y de muchísimo valor. Yo para ir cerrando ahora sí, me gustaría preguntarle, o sea, más bien, si una persona, un hombre, una mujer que nos esté oyendo y que tenga la duda de que a lo mejor y estoy deprimida, a lo mejor estoy deprimido, ¿qué consejo le darían? Me gustaría mucho entrar por la idea de que pueda ir en un espacio a lo mejor hasta de averiguar, ¿no?, qué está pasando, a que alguien lo escuche. A que se escuche él y que alguien lo escuche con paciencia, con respeto, que muchas veces lo que buscamos ofrecer en la terapia, y también como a no minimizar el problema. Creo que no es un tema de esto se va a quitar mañana, sobre todo si ya lo viene como sospechando, y justo también no aislarse, ¿no? Al menos estar de vez en cuando en contacto con sus seres, con los que ven por él, y tener esa paciencia también de saber que de verdad, o sea, algo que yo quisiera como dejar muy en claro es todos podemos pasar este tipo de circunstancias y hay formas de salir adelante. Claro, hay que tener trabajo, hay que tener pues también formas de que nos ayuden, pero cada vez, así como dicen, es más frecuente, también hay que saber que se puede tratar y que podemos salir de esto, ¿no? Ya, gracias. Mere. Sí, bueno, a todas esas personas que están en duda, ¿no? O que sienten esos bajones terribles, yo sí pensaría el que tomen en cuenta que de entrada la depresión es una condición de salud. Por otro lado, es una experiencia profundamente humana. Ajá, totalmente. Es humana. Ajá. Dejemos los juicios, ¿no? Los autojuicios, ¿no? La exigencia y saber que la depresión en sí misma requiere una atención. Ajá. Se necesita un acompañamiento muchas veces y tiene un tratamiento. Ajá, entonces es esa parte de no quedarse ahí, ¿no? Animarse a dar el primer gran paso, que creo yo que ahí está la diferencia. Sí, sin duda. Pues muchas gracias, Yasmín y Bere, gracias por la conversación. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Gracias, yo creo sí. que van a salir muchas, sí, muchas reflexiones, muchos, ¿cómo le llamaría? Muchas líneas de salvavidas, ¿no? Alrededor de la conversación para gente que se encuentra en una situación de depresión, Sí. o está acompañando a alguien o tiene algún familiar, alguna pareja. Sí. Entonces, pues muchas gracias. Aquí estamos. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Y pues invitarlos, obviamente, a que si consideran que tienen algún síntoma, pues que levanten la mano y casi que puede ser una consulta de exploración, ¿no? O sea, como para conversar con un profesional. Digo, creo que siempre está el recurso de amigos, familiares, pareja, gente cercana, pero pues ya si hay síntomas más agudos, creo que valdría la pena acercarse a un especialista y pues pedir apoyo y simplemente ver, explorar, tener una primera conversación y pues un poco el ejemplo de Bere pues, sí, muchas veces puedes llegar a una consulta sin expectativa alguna y resulta que pues se convierte en una línea de trabajo y transformación, ¿no? Esta Tere muchas veces dice, o más bien una frase que usa mucho es que una consulta puede hacer la diferencia. Tal cual. Y si bien un proceso terapéutico normalmente conlleva varias sesiones, conlleva tiempito, esfuerzo, trabajo, pero pues el primer paso es como la inercia y una primer consulta pues puede ser esa gran diferencia, ¿no? Así es. Gracias otra vez. Muchas gracias. Bienvenidas Gracias, y ojalá tengamos otro espacio pronto. Gracias, sí. Gracias. Encantadas. Hola a todas y todos, les invito a que vean este nuevo episodio de Salud Mental para Simples Mortales, el podcast de la montaña en donde hablamos acompañadas de nuestras especialistas de la montaña, hablamos de depresión, cuáles son los síntomas más comunes,
¿Cuáles son los grandes mitos alrededor de la depresión? ¿Por qué es una de las razones de consulta que más tardan las personas en ir a terapia? Y esto obviamente pues, genera mucho daño a la gente y pues que sepan que hay un camino, hay recursos, hay espacios y muchos ejemplos de gente que pues ha salido de depresiones y no nada más ha salido, sino que salen reconstruidas, más fortalecidas, con más herramientas para construir y tener una mejor vida. Vean el episodio, síganos en nuestras redes, síganos en las plataformas, compartan el contenido. Este episodio es presentado por La Montaña, la clínica de psicoterapia creada por Tere Díaz.